Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Fe Pensante Pop. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fe Pensante Pop. Como pueden ver, sí, hice un pequeño cambio, hombre, en lo que quiero hacer con el canal. Venía un poco pensando y bueno, quiero llevar el canal a cosas un poquito diferentes y poder explicar teología, apologética y fe desde la cultura pop, porque me gusta mucho la cultura pop. Soy amante de la cultura pop, me gustan mucho las películas, las canciones, la música, eh, la lectura, muchas cosas y qué chévere poder enseñar a las nuevas generaciones la fe, la teología y la filosofía y la apologética desde un lenguaje que podamos entendernos totalmente ustedes y yo, y los que ustedes puedan entender todas las verdades de fe fundamentales desde una cultura pop. Y hoy vamos a hacer entonces el capítulo número 10 de nuestra serie Historia del Cristianismo, eh, haciéndolo de una manera un poco bien cercana a lo a lo que tenemos también en la cultura pop. No va a ser tan radical de momento como ese cambio que tenía con el momento, con Fe que Piensa, pero vamos a hacer cosas bien interesantes poco a poco a medida que vayamos avanzando en otras series, en otros capítulos. De manera que el capítulo de hoy vamos a hablar acerca del siglo XVIII, que es ilustración, pietismo y grandes avivamientos. Ese es el capítulo de hoy. Ese es el capítulo de hoy. Así que espero que lo disfruten. Déjenme aquí, yo pongo algo. Espero lo disfruten y sé que la vamos a pasar muy bien en el capítulo de hoy. Así que vengan, yo les comento acá. Vamos por acá. Capítulo 10. Ajá. Recuerdan, ilustración, pietismo y grandes avivamientos. Vamos a ponerlo acá. Ilustración. Ay, miren. Por otro lado. Ahora sí. Ilustración, pietismo y grandes. ¿Pero qué pasa? Ilustración, pietismo y grandes avivamientos. Este es el capítulo 10. Vámonos así como para no pelear, hombre, con mi herramienta. Con mi herramienta. Esto es muy importante y vamos a ver hoy algo bien interesante. Este tema de pietismo es bien chévere. Ahí se me fue un poquito grande la cosa. Pero ese tema de pietismo es bien interesante. Es bien interesante. Y también la ilustración. Aquí, como me diría mi profe Faraj, ese tema aquí de la ilustración, ese sí que es complicado. ¿Para qué nos vamos a mentir? Ese sí que es complicado. Y vamos a ver todo el tema de los grandes avivamientos. Este de acá, este puntico, los grandes avivamientos. Los grandes avivamientos. Va a estar muy interesante. Y arranquemos con... En el siglo XVIII tenemos un tema de un clima intelectual bien especial. ¿Sí? Bien especial. Hay un agotamiento tras un siglo de guerras, sí. Eso es muy importante que lo mencionemos acá. Hay un agotamiento fuerte. Vamos a poner aquí en negrito. Hay un agotamiento por guerras. Como veíamos en el capítulo pasado, fue muy fuerte todo este tema de las guerras entre religiones. O sea, de acuerdo
todo lo que sucedía en ese momento, pues aún estaba vivo en la memoria europea. ¿Sí? Durante generaciones hubo mucha guerra y mucha sangre a costa de la religión. Pueblos enteros incluso habían sufrido devastaciones justamente en el nombre de la fe. En ese contexto, pues comenzó a surgir la convicción de que las diferencias doctrinales no podían seguirse determinando y no podía seguir determinando el destino más bien de, de político y social de la sociedad europea. Definitivamente no. Así que era necesario encontrar un fundamento más universal y menos conflictivo para la convivencia humana. Y es así, o sea, se buscaba una estabilidad, se buscaba la paz, se buscaba algo en común de todos los seres humanos y por eso, a pesar de toda esta guerra, lo que más sufre con toda la guerra de los 30 años y después en el siglo XVIII es justamente este proceso de volver a resurgir de las cenizas y apartar un poco a la religión. Ahorita les voy a explicar un poquito qué significan esas imágenes donde tenemos a Jesús siendo juzgado. Tenemos por ahí esos que representan a los pietistas. Vamos a tener por ahí a John Wesley, a Superman, y qué significa todo eso. Ya ahorita les digo. Ahora, a partir de eso y de la dificultad que hay ahora en la fe, ahora hay una confianza ilimitada en la razón humana. Ahora la razón entra a reemplazar la fe. Por eso veíamos ahorita a Superman ahí llegando. Imagínense, cuando llega Superman a la Tierra, hace un gran cambio de paradigma y Superman se vuelve como en la razón, ¿sí? Ahí llega Superman, se vuelve como la razón. La característica definitiva de la ilustración fue su confianza en la capacidad de la razón humana para descubrir la verdad sin perder las autoridades tradicionales. Se pensaba que el ser humano utilizaba correctamente su entendimiento. Si el ser humano lo utilizaba correctamente, podía alcanzar principios universales aplicables a la ciencia, a la política, a la moral y por supuesto a la religión. Así que quitamos la fe de aquí y ponemos a la gran razón como Superman, como el que todo lo puede, todo lo va a poder. Así que en efecto, antes la revelación era el punto de partida, ¿sí? ¡Pum! La revelación llegaba. Pero ahora es la razón. Ese va a ser nuestro Superman, nuestro punto de inicio ahora en el siglo XVIII. Y se hace una búsqueda de la universalidad. O sea, el ideal ilustrado aspiraba a un conocimiento que no dependía de tradiciones locales ni de confesiones particulares. Se buscaba una verdad accesible a todo ser humano racional, independientemente de su pertenencia eclesiástica. ¿Sí? Así que el cristianismo había estado ligado a culturas específicas y la ilustración quiere una religión mínima, común, pero sobre todo racional. Así que empieza en su momento un sueño de una religión sin divisiones, por supuesto. Pero la autoridad cae bajo examen. ¿Por qué? Porque la tradición ya no es suficiente. La tradición que durante siglos había servido como garantía de ortodoxia comenzó a ser vista con sospecha. Las afirmaciones doctrinales debían someterse al escrutinio crítico de las personas. La autoridad heredada ya no bastaba. Cada posición debía justificarse de una manera racional. Ahí, culto a la razón. Por eso vemos ahí, por ejemplo, Superman peleando con este clérigo. La razón versus la iglesia casi que se vuelve un poco. ¿Por qué? Porque se pensaba que la razón ahora está aparte de la iglesia y no es así. Pero en ese momento sí, por eso era como algo diferente. Por supuesto se cuestiona bastante la autoridad papal. Se cuestionan los credos protestantes también. O sea, hay algunos amigos católicos que piensan que el protestantismo destruyó solamente el catolicismo, ¿cierto? Y que fue el protestantismo el que destruyó el cristianismo, pero no es así. La idea de la ilustración va contra el cristiano, no importa de qué tradición sea. ¿Sí? No importa de qué tradición sea. Sea protestante, sea ortodoxa, sea católica, no importa. Se cuestiona incluso desde la ilustración la interpretación tradicional de la escritura. Todo entra en revisión, absolutamente todo. Mientras que en la Edad Media la teología había ocupado un lugar supremo entre las disciplinas, en la ilustración, como estamos viendo, la filosofía reclamó, por supuesto, autonomía y superioridad metodológica versus la teología. La teología ahora debía defenderse ante criterios establecidos fuera de ella misma. ¿Sí me entienden? O sea, Edad Media. Vamos a ponerlo aquí para ilustrarlo mejor.
Vamos a ponerlo así. Edad Media. Vamos a ponerlo aquí. Edad Media. En la Edad Media tenemos razón al servicio de la fe. Razón al servicio de la fe. Pero en la Ilustración tenemos a la fe al servicio de la razón. Clave esto, ¿cierto? Clave esto. Inicialmente teníamos que en nuestra Edad Media la razón estaba al servicio de esta. Ahora es al revés, la fe al servicio de esta. Y esto no es otra cosa más que ilustración. Por ahí razón tiene mi profe Lucho Farag cuando rechazaba un poco todo el tema de la ilustración. No quiere decir que la razón sea mala, ¿cierto? No quiere decir que, que es que la razón entonces ahora toda es mala. No, no, no. Ese no es el significado de lo que queremos decir. Lo que queremos decir es la racionalidad, como que todo debe ser probado por la razón. Desde una razón materialista, ¿cierto? Obviando un poco el misterio. Así que este es el punto de partida de nacimiento del espíritu crítico moderno. ¿Sí? Digamos que aquí podemos poner justamente esto. Ese es el punto de partida. Vamos a decir punto número 2, ¿cierto? Punto número... vamos a poner aquí en negrita. Punto número 2. Espero estén viendo bien. Nacimiento del espíritu crítico moderno. Aquí nace. Que casi. Perdón. Nace el espíritu crítico moderno. Me disculpan que estoy aquí haciendo malabares para poder escribir bien. Pronto voy a poder tener otro estudio de grabación y voy a poder hacer mucho mejor esto. Pero aquí nace el espíritu crítico moderno. ¿Por qué? Porque se caracterizó en el siglo XVIII que no se limitó a política o a ciencia. También penetró en el ámbito religioso. O sea, aquí el espíritu crítico moderno ya no solamente está en lo que es fuera de la religión, sino dentro de lo religioso. Así que se cuestiona textos sagrados, dogmas, prácticas eclesiales. Todo comenzó a analizarse con herramientas históricas y filológicas que hasta entonces se reservaba a otros campos del saber. En cierto sentido yo puedo decir chévere, porque eso nos permite llegar a una verdad. Pero en otro sentido puedo decir, hay muchas personas que apalancados en eso, se apalancan en un escepticismo hasta muchas veces terco. Así que ¿qué pasa? La Biblia comienza a estudiarse como un documento solamente histórico, ¿cierto? Solo un documento histórico. Se aplican métodos comparativos a la Biblia y se cuestiona la autoridad tradicional. Esto va a marcar desde ese momento hasta hoy todo el tema de la ilustración, ¿cierto? Entra Dios encerrado bajo la premisa de la razón. Aquí empieza el surgimiento de algo muy importante y lo voy a resaltar acá. Aquí empieza, aquí surge, aquí entramos en el surgimiento. Aquí surge nada más y nada menos que el deísmo. Ustedes se preguntarán qué es deísmo. Es como más o menos, yo no sé si ustedes se acuerdan de haber visto Avatar. En Avatar, la película, Iwa, en su momento, después en la última, alerta de spoiler, Iwa en la última ya se presenta como algo personal. Pero en Avatar, Iwa funge como una especie de deísmo. Es una supraconciencia altísima de la cual yo no tengo acceso. O bueno, sí tengo acceso, participo más bien de ella, pero esa conciencia no es personal. El deísmo es esa ser superior no personal, ¿sí? Como un ente que está en toda la naturaleza, como cuando muchos dicen que la mera naturaleza. De ahí se deriva mucho, por ejemplo, el panteísmo. Y específicamente en Avatar, aquí tenemos a nuestros muñequitos de Avatar, estos muñequitos azulitos, los más de lindos, me gustan mucho. Aquí tenemos los de Avatar, ¿cierto? Que son grandes azules. Ellos son en cierta parte deístas hasta el 3, porque en el 3 sí veo, en el 3 es bien interesante porque en el 3, ¿saben? Yo sí veo en Iwa algo personal, que ya se refleja más un poco hacia el teísmo, ¿sí? Hacia el teísmo. Así que el deísmo representó el intento de conservar la idea de Dios dentro del marco racional ilustrado, pero no de un Dios personal.
¿sí? Dios era concebido en ese momento, gracias al deísmo, como el gran legislador del universo, ¿sí? Como ese gran supraconciencia que legisla todo, cuya existencia podía demostrarse mediante argumentos racionales, ¿sí? Sin embargo, se rechazaba la noción de revelaciones particulares o intervenciones milagrosas en la historia. ¿Por qué? Porque el deísmo hacía énfasis en, en la trascendencia más que en la inmanencia de Dios, o sea, en que Dios está más lejos que cerca del ser humano. La inmanencia tiene que ver justamente con esa cercanía. Así como cuando se conectaban con Iwa, la cercanía es poder conectarse con el árbol, ¿cierto? Y la trascendencia es cuando no podían conectarse porque estaba lejos, ¿ya? Así que, en efecto, se aceptaba una idea de Dios como una supraconciencia, like Iwa, pero no se aceptaba una revelación especial de un Dios personal cristiano. ¿Milagros? No. ¿Por qué? Porque Dios no actúa en contra de la misma naturaleza que Él ha creado. Porque un milagro, por definición, es algo diferente a lo natural. Así que se empiezan a cuestionar todo el tema milagroso dentro del cristianismo, ¿sí? El cristianismo a lo largo entonces es reducido a ateísmo filosófico. Y la religión natural empieza, la religión natural empieza a verse como una alternativa. O sea, muchos pensadores ilustrados sostuvieron que la verdadera religión debía consistir en principios morales universales accesibles a toda persona racional. Las doctrinas particulares de la iglesia eran consideradas añadidas históricas que oscurecen la pureza original de la religión natural. Por supuesto, dentro de eso se acepta una moralidad universal, una ética racional, pero Cristo es reducido a nada más y nada menos que un maestro moral. Ahí lo tenemos justamente ante el juicio. Desde aquí es que empieza a cuestionarse todo el tema de Jesús como deidad y ahora empieza a verse al Jesús histórico. Eso lo vamos a ver mucho más adelante. Así que dentro de la ilustración, la cruz como elemento central del cristianismo, donde hay redención, milagro, encarnación y Cristo como deidad, pierde la centralidad. Y esto es un desafío del cristianismo histórico. ¿Por qué? Porque el cristianismo tradicional se vio confrontado por un ambiente altamente intelectual que exigía coherencia racional. Y no quiere decir que el cristianismo no es coherente racionalmente, ¿sí? Pero en ese entonces, esa coherencia racional rechazaba todo aquello que no pudiera explicarse en términos naturales. La fe ya no podía presuponerse culturalmente, debía justificarse intelectualmente. Es decir, es la presuposición natural de la explicación de la fe, naturalista. O sea, que lo único que existe es lo natural. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa película que se llama Ghost, el fantasma del amor. Yo creo que muchos dentro de la película eran escépticos de que esta persona pudiese existir como Ghost, porque solo lo que se puede probar por medio natural existe. Así que, claro, muchas personas no podían creer en la aparición de Ghost, el fantasma del amor. Este no es Casper, esta es otra que es una película como romántica de los 80, 90, muy chévere. Porque solo se acepta lo natural. Lo único que existe es la naturaleza. Así que la ilustración obliga al cristianismo a defenderse en un terreno nuevo, en el terreno de lo racional naturalista. Ya no bastaba solamente con la tradición, hay que argumentar. Mientras algunos abrazaban la razón ilustrada, otros buscarían una renovación espiritual más profunda, la cual se llamaría pietismo. ¿Sí? Pietismo. Así que aquí vamos a un tercer punto bien interesante. Voy a correr un poquito para acá para que vean. Y el tercer punto es este. Vamos a ponerlo acá. Vamos con deísmo. Uy, negrito, déjenmelo aquí poner negrito. Eso. Aquí vamos con deísmo y la crítica bíblica temprana. ¿Sí? Aquí es que empieza todo el tema de la crítica bíblica y el origen, pues, de las ciencias bíblicas como tal, ¿sí? De las ciencias bíblicas como las conocemos hoy, que es un poco más como la alta crítica, donde se desempeña, pues, por supuesto, hay mucho escepticismo, aunque no necesariamente debe conducir al escepticismo. Así que entra el deísmo como la religión de la razón. Ahí se concibe un Dios como arquitecto, ¿sí? Un Dios como arquitecto, vamos a ponerlo aquí así. Vamos a ponerlo aquí. Un Dios arquitecto, ¿sí?
un Dios arquitecto diferente o no igual al Dios redentor. Se rechaza cualquier... Uy, vean cómo escribía mal redentor. Lo escribí al revés. Mi dislexia. Al Dios redentor. Vamos a ponerlo acá. Este Dios Iwa es bien diferente al Dios redentor, al Dios de la cruz, a Jesucristo. Aquí, por el contrario, está Iwa. Aunque puede ser que sea mal el ejemplo, porque de todas maneras Iwa en la tercera se acerca un poco a la humanidad, a los avatar, perdón, a la humanidad no, a los avatar. Pero se resalta en el deísmo demasiada trascendencia y no personalidad del parte del Dios Redentor. El deísmo sostuvo que la existencia de Dios podía ser conocida mediante la observación racional del orden natural. Hasta ese entonces, bueno, no había como ese racionalismo excesivo donde se negaría la existencia de Dios, pero sí el Dios personal. El universo mismo era considerado prueba suficiente de un creador sabio, y eso son argumentos que hemos utilizado nosotros también desde el teísmo. Teísmo es Dios personal. Este Dios no intervenía en el curso de la historia ni se revela de manera particular a través de los milagros o encarnación. La religión quedaba reducida a una afirmación filosófica acerca del origen del cosmos. O sea, se empieza a resquebrajar todo el tema sobrenatural y milagroso del cristianismo. O sea, si aceptamos a un Dios creador, a una supraconciencia creadora, pero no a un Dios que habla, ni a un Dios que se relaciona con sus criaturas. Y mucho menos a un Dios que salva. ¿Salva de qué? El cristianismo deja de ser historia, redención y se convierte en lo que se llama teísmo filosófico. Teísmo filosófico. O sea, literalmente vean cómo se empieza, literalmente como lo puse ahí en la imagencita, se empieza a pelear la religión con la razón. Empiezan a contrariar. Por eso ahí está, boom, boom, boom. Boom, boom, gancho derecho, gancho izquierdo. Uppercut. Se acepta al Dios de la naturaleza, pero se cuestiona al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hay un rechazo de la revelación especial. Porque para los deístas la afirmación de revelación particular era problemática en sí, pues introducía elementos que no podía verificarse universalmente. Si Dios era racional, su voluntad debía ser accesible a todos mediante la razón común, no por medio de textos sagrados específicos o tradiciones particulares. Así que, ¿qué pasa? La Biblia deja de ser autoridad divina. Se convierte en un documento meramente humano y la encarnación es vista como innecesaria y hasta mitológica. Ese es el momento donde el cristianismo empieza a ser redefinido desde afuera. ¿Qué pasa con Cristo? Ahí como lo vemos bajo juicio. Ahora, Cristo es un maestro moral. Ya no es el Hijo de Dios. En el marco de la religión natural, Jesús fue frecuentemente reinterpretado no como el Hijo encarnado de Dios, sino como un maestro excepcional, de moralidad. Sus enseñanzas éticas eran admiradas, por supuesto, pero los elementos sobrenaturales del Evangelio eran considerados añadidos posteriores de la iglesia misma, como algo excesivamente dogmático, como algo propagandístico, como algo que añade al Jesús histórico. Por ahora esto no se ha convertido en ateísmo, pero sí se ha convertido en sacar al teísmo de la cuestión y quitar del cristianismo la encarnación, la cruz, la resurrección, los milagros y la redención. Esto cambia absolutamente todo. No se introduce el ateísmo de una manera inmediata, sino que se introduce por medio de la negación primero de un Dios personal. Porque claro, a ver, desde la razón, desde la pura razón, podemos ver el universo. El universo te muestra unas reglas, ¿cierto? El universo tiene ajuste fino. El universo tiene muchas cosas muy bellas. Demuestra que algo mucho más grande estuvo detrás de eso. Desde la razón no lo podemos negar. Pero entonces, esto siempre, por ejemplo, lo digo en algunas clases que yo hago de apologética. La demostración de que el universo, ¿sí? Del creador del universo, de quien precede, el que está por acá, este objeto que podemos poner aquí, ¿sí? Nosotros argumentamos que es justamente Dios, y el deísmo también lo puede argumentar.
Ahora tenemos que dar el salto, que este fue el que originó el universo. Y ahora tenemos que dar el salto de este a este. ¿Cierto? Primero probamos la existencia de Dios. Después que es personal. Y por último tenemos que confirmar si en efecto es este Dios redentor. ¿Sí? Ahora, el nacimiento de la crítica bíblica moderna. Aquí nace la crítica bíblica moderna. La Biblia examinada como texto histórico. Claro, el espíritu crítico de la Ilustración no tardó en aplicarse a las escrituras. La Biblia comenzó a estudiarse con los mismos métodos históricos y filológicos que se estudiaba cualquier texto, ¿ya? Para otros documentos antiguos, ¿sí? Se cuestionaban fechas, se cuestionaban autores y contextos, abriendo un nuevo capítulo en la relación entre fe y erudición. Hacían análisis lingüístico, comparación de manuscritos, investigación de fuentes y, por supuesto, en alguna medida, este estudio nos permitió identificar algunos errores que estaba haciendo dentro de la Iglesia Católica. Como por ejemplo, que en Génesis 3, en la promesa de redención, quien aplasta la cabeza de la serpiente no era la mujer, sino la descendencia de la mujer. Está bien, nos ayudó a limpiar algunos aspectos que se fueron añadidos por tradición de hombres, por decirlo así. Pero eso se llevó a otro extremo grande. Los milagros entraron bajo sospecha, como les acabo de decir. Ya, pues, ¿cómo así? ¿Cuáles son los milagros? Los milagros no existen. Dado que la cosmovisión ilustrada operaba bajo el supuesto de la regularidad inmutable de las leyes naturales, los relatos de milagros fueron recibidos con escepticismo, ¿sí? Se argumentaba que la experiencia común confirmaba la estabilidad del orden natural, mientras que los milagros representaban excepciones improbables que exigían pruebas extraordinarias. Una de las principales objeciones ante la resurrección era la imposibilidad de los milagros. Por tanto, lo que hacían los apologistas en ese entonces era luchar contra la connotación de que no eran posibles los milagros en un mundo realizado por Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí empiezan a hacer como tal ese naturalismo metodológico. Como ya lo vuelvo a repetir, naturalismo metodológico es todo lo tengo que probar por medio de mis sentidos, por medio de la experiencia, por medio de lo natural solamente. No cabe algo diferente a lo natural. La filosofía, los números, Dios, el amor, un poema y muchas cosas que no están dentro del ámbito natural quedan reducidos a nada. ¿Por qué? Porque las exigencias de prueba son empíricas. Así que aquí comienza a cuestionarse mucho más el tema de la resurrección. Y aquí empieza todo el tema de la búsqueda de Jesús histórico que aparece acá. Quiero ponerlo aquí como parte, porque eso es importantísimo dentro de la historia de nuestro cristianismo. Aquí empieza, voy a ponerlo acá, porque a partir de aquí se deriva la búsqueda del Jesús histórico, ¿cierto? Y no es como que vamos a ver históricamente a Jesús, no, es ya les digo, la búsqueda del Jesús histórico. Este Jesús histórico, dicen que este es diferente al Cristo de la fe. Dicen que es diferente. El Cristo de la fe es dogmático, pero el Jesús histórico es el real. Ese es diferente a nuestro Cristo, al Cristo de la fe. Dice que el Cristo de la fe es una construcción teológica de los cristianos, diferente al Jesús histórico. Aquí empieza todo este debate, ¿sí? El interés por distinguir entre el Jesús histórico y el Cristo proclamado por la iglesia comenzó a tomar forma en este periodo justamente. ¿Sí? En este periodo justamente comenzó a tomar forma. Se intentaba reconstruir la figura de Jesús despojándola de los elementos considerados teológicos o legendarios, con el fin de acceder al maestro moral original. O sea, ellos consideraban que detrás de toda esa propaganda de los evangelios sí existía Jesús. Ahí entra Superman como la razón. No, aquí yo soy el que vengo a imponer. La razón me dice que hay que separar la historia de la fe, separar la predicación apostólica de los hechos reales, redefinir el cristianismo no como una religión basada en la resurrección de un hombre,
sino en ética y moral, una religión que solamente pregona ética y moral. Este es el comienzo de una larga discusión que aún no termina. Esto genera, por supuesto, un impacto y tensión dentro de la iglesia. ¿Por qué? Ante el desafío de Isa, muchos teólogos cristianos optaron por responder al mismo terreno racional. Y por aquí es que empiezan a hacer la teología liberal. Se elaboran argumentos apologéticos destinados a demostrar la credibilidad histórica de los milagros y la coherencia lógica de la doctrina cristiana. Por aquí también empieza a hacer toda la apologética del teísmo clásico. Así que la apologética en este entonces, desde el siglo XVIII, se centró en una defensa de la historia, en argumentos racionales para decir que la historia como lo tenemos es real y el cristianismo presentado como razonable. Así que los grandes apologistas les tocó que entrar en esta onda nueva de la ilustración para defender el cristianismo. Por supuesto, en esto hay un riesgo de reducir la fe a la moralidad. ¿Por qué? Porque en algunos sectores el esfuerzo por dialogar con la ilustración llevó a una simplificación del contenido doctrinal. El cristianismo fue presentado principalmente como un sistema ético, mientras que sus afirmaciones sobrenaturales se relegaban a un segundo plano. Y ahí es justamente lo que les decía ahora. La teología liberal pone al cristianismo dentro del plano de la ética, de la moral, del comportamiento, quitándole todo el elemento sobrenatural. Así que lo que quería hacer la teología liberal en cierto sentido era reinsertar al cristianismo dentro de la sociedad. ¿Lo terminó afectando? Sí, pero ese no era el objetivo inicial. Así que eso es una tensión que marcará todos los siglos siguientes. La tensión entre fe revelada y razón autónoma no se resolvería en el siglo XVIII. Más bien establecería las líneas de debate que dominarán la teología protestante durante los siguientes siglos posteriores. Y justamente ahí como lo vemos a Superman representando a la razón y el curita representando a la religión. Cuando antes estaban unidos, ahora resulta que están separados. La ilustración no termina ahí, solo es el comienzo. Y en el siglo XIX y en el XX se intensificaría este conflicto. Mientras algunos acomodaban la fe a la razón, otros buscaban una renovación espiritual profunda dentro de la religión. Y aquí es donde entra algo muy famoso dentro de la iglesia en ese momento. Y es, vamos a poner aquí como la cuarta sección, una cuarta sección. El pietismo. Vamos a poner aquí así. 4. El pietismo. Vamos a poner un negrito. El pietismo, mi papacho. El pietismo. Reacción espiritual frente a la razón fría. Hay una reacción frente a la razón fría. Y vamos a ponerle aquí la tildecita a reacción. Para que no me funen. Si no me nerfean. Reacción. Hay un tema más reactivo. Reacción. Frente a la razón fría. Frente a esta vaina. ¿Sí? Una protesta incluso, es que eso es bien interesante. Aquí hay una protesta incluso a nada más y nada menos que al cristianismo académico. Aquí hay una protesta al cristianismo académico. Sí, al cristianismo académico. Uy, vean cómo escribí mal. Vamos a ver, es eso. Aquí hay una protesta contra el cristianismo académico. ¿Por qué? Obviamente, el cristianismo se enfocó en vamos a tener una correcta ortodoxia. Vamos a tener una correcta ortodoxia, muchachos. Pero entonces, ¿cuál era la crítica? Del pietismo. Hay correcta ortodoxia, pero sin fuego espiritual. Después de las controversias doctrinales del siglo XVII, del siglo XVI, con todo lo que vimos en los capítulos pasados, el protestantismo desarrolló sistemas teológicos cuidadosamente estructurados, como lo vimos, se desarrolló a partir de Calvino. El mismo catolicismo también desarrolló su sistema de una manera nunca antes vista. Sin embargo, en muchos lugares la vida eclesial se volvió formal y rutinaria, dominada por todo el tema sistematizado y la razón, ¿cierto? Y la predicación doctrinal no siempre estaba acompañada de favor espiritual ni una experiencia viva de la fe. La reforma logró, por supuesto, claridad doctrinal, pero en el paso del tiempo, esa claridad se convirtió en un sistema rígido. La fe se definía correctamente en la aula universitaria, pero no siempre transformaba la vida cotidiana de la gente.
Ese es el riesgo de toda tradición exitosa. Cuando lo que empezó como fuego justamente termina como qué, como una estructura. Ahí, encadenado. A ver, el problema no era la doctrina reformada, o sea, la doctrina estaba bien. El problema era la desconexión entre la doctrina y la experiencia. Esto nos recuerda que la verdad cristiana no solo es coherente intelectualmente, sino que también debe existir, debe tener una existencia vivida. Y esto justamente lo veía yo ahorita que también estaba leyendo un poco teología sistemática de Millard Erickson, su segundo tomo. Justamente él hablaba de esto, de qué sirve todo el tema de la teología y llevar la teología si esto no convierte, si esto no nos lleva a tener una mejor y absoluta relación con Dios vivida. Y aquí está la importancia de 3 puntos fundamentales dentro de mi quehacer teológico en este momento, y es la importancia de la ortodoxia, de la ortopraxis y de la ortopatía. Las 3 en un mismo sentido, fuerte. Eso también lo aprendí de otros apologistas muy renombrados en este momento en redes sociales. Ortodoxia, ¿qué creo? ¿Por qué lo creo? Y toda esa razón y esa sistematización. Pero también una ortopraxis. ¿Cómo practico esto de manera correcta? ¿Cómo lo vivo? Y una ortopatía que hay unas emociones y unos sentimientos ligados a la experiencia religiosa que no hay que nerfear, que no hay que eliminar, deletear. ¿Sí? Bueno, eso que quería hacer como esa pequeña acotación. Por allá al fondo van a escuchar a mis perritos ladrando, perdónenme. Entonces, el pietismo tenía algo bien interesante porque el pietismo resaltaba la necesidad de una conversión personal, ¿sí? Una conversión personal. Personal, perdón. Conversión, perdón. Soy una pelota escribiendo, discúlpame. Una conversión personal, sí, o sea, muy parecido a lo que podríamos decir que fue esas primeras experiencias de conversión de los primeros siglos de la iglesia. Porque ellos insistían en la pertenencia extrema a la iglesia, que la pertenencia extrema a la iglesia, perdón, no equivalía a tener una fe auténtica. Es decir, por ir allá a la iglesia, eso no quiere decir que tengo una fe auténtica. Por ir a McDonald's no quiere decir que soy una hamburguesa de McDonald's. Se requería una experiencia consciente de conversión, un nacimiento que transformaría la vida del creyente y produjera unos frutos visibles de santidad. O sea, sí era bien necesario no solamente quedarnos en la ortodoxia, sino pasar y migrar a una correcta ortopraxis y ortopatía, una experiencia de conversión ligada a tu religión. Así que aquí se introduce justamente esa idea que hoy parece normal dentro de nuestro evangelicalismo moderno, pero que no era normal en el pasado. No basta con ser miembro de una iglesia local, una iglesia estatal, una iglesia institucional. No basta con simplemente ser bautizado como niño. Debe haber un arrepentimiento consciente, un encuentro personal con Cristo, una transformación observable. Y eso fue bien interesante del pietismo. Eso es bien interesante del pietismo, lo que nos trae. Y debe haber frutos derivados de una correcta ortodoxia. Así que el cristianismo pasa de ser una identidad cultural a una experiencia personal. Pero yo creo que el exceso de ese pietismo o de esa renovación espiritual, porque el pietismo nace como una renovación espiritual, es justamente llevarlo todo al plano de la experiencia. Entonces cualquier experiencia es válida y tampoco podemos llevar todo hasta este punto, muchachos. Pero eso es un énfasis del pietismo ante todo lo que pasaba en la Ilustración. Mientras los ilustrados reducen la fe a un sistema simplemente racional, el pietismo y esa renovación espiritual afirma que la fe es un encuentro real con Dios. Por supuesto, aquí no se niega la verdad objetiva, pero se recuerda que la verdad cristiana es algo relacional. ¿Sí? Los pietistas también promovieron reuniones pequeñas para el estudio bíblico y la edificación mutua. Por supuesto, hay una centralidad de la Biblia en todo esto. La lectura de la escritura no era un mero ejercicio académico, como de pronto se hacía en las universidades, sino un alimento espiritual destinado a formar el carácter cristiano en la comunidad comprometida. La Biblia ya no se estudia solo en universidades o desde el púlpito, sino que se estudia en los hogares, se ora juntos, se aplica personalmente. Es justamente una democratización espiritual. Así que en un mundo donde la Biblia empezaba a ser diseccionada críticamente,
El pietismo con su renovación espiritual reafirma su autoridad como una palabra viva y eficaz. Por supuesto, no responde con tratados filosóficos, sino con vidas transformadas. Esto es bien interesante. La fe, ellos pregonaban que la fe debería ser vivida, no solo definida. Y eso está bien bacano, lo voy a poner acá. ¿Qué propugaba el pietismo? Fe vivida. Sí, vamos a ponerlo en negrito. Una fe vivida. No solo definida. Y ahorita que yo estoy trabajando, ahorita que me estoy metiendo todo en ese tema teológico y demás con fe pensante pop, pues es la realidad también. Yo estoy trabajando mucho por definir esto, ¿sí? Por definirla. Porque siento que en nuestro tiempo se ha perdido la definición. Pero no podemos negar que también debe ser vivida. Cristo nos predicó justamente esto. Una fe vivida. Una fe vivida. Así que, por supuesto, no basta con afirmar por ejemplo que la Trinidad es correcta, sino creer y vivir la Trinidad. Hay que vivir conforme al carácter de Cristo, no solamente identificarlo como Dios. Esto produce, por supuesto, una disciplina espiritual, ética, rigurosa, fuerte conciencia moral. Frente a las acusaciones de la Ilustración de que la religión produce guerras, el pietismo justamente viene aquí a responder y decir que la fe produce santidad y servicio. Y esto es muy bacano. Eso es apologética encarnada. Eso es una respuesta a ese Superman. Aquí ya entraría Batman, por ejemplo. Como Batman versus Superman. Aquí entraría Batman a contrarrestar esa super razón que quería venir a dominarlo todo. Desde el pietismo también hay una crítica a la religiosidad superficial. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí. Una crítica a la religiosidad superficial. ¿Sí? Vamos a quitarles. Y vamos a ponerlo en negrito, ¿les parece? Aquí hay una crítica de pietismo, una crítica a la religión superficial. ¿Por qué? Porque denunció una religiosidad que descansaba solamente en formas externas. La asistencia simplemente al culto, a una adhesión confesional. Pero eso no es suficiente. Se necesita una renovación interior que afecte la totalidad de la vida. ¿Sí? Por supuesto se puede asistir a la iglesia. Pero se puede asistir a la iglesia y no ser transformado. Se puede afirmar un credo, se puede recitar el credo, se puede uno de saber memoria el credo. Y aún así no haber nacido de nuevo. Lo que no se puede es haber nacido de nuevo y no recitar un credo. Lo que no se puede es ser transformado y no asistir a la iglesia. Ahí es diferente, ¿no? Tú puedes ir a la iglesia, no necesariamente ser transformado. Pero si eres transformado, asiste a la iglesia. Ese punto en su momento que manifiesta el pietismo protege al cristianismo de ser reducido a una tradición simplemente sociológica, ética o moral. La fe bíblica siempre ha sido regeneradora. Así que, por supuesto, el pietismo en ese sentido es supremamente bíblico. Hay una tensión con la ortodoxia académica, por supuesto, porque algunos teólogos ortodoxos miraron con mucha sospecha al pietismo por ese énfasis en la experiencia, temiendo que su énfasis fuera algo que debilitara realmente la precisión doctrinal lograda tras décadas de controversia. Entiendo en su momento a los teólogos ortodoxos, por supuesto. Pero eso es una tensión real. ¿Puede la experiencia eclipsar la doctrina? ¿O puede la doctrina sofocar la experiencia? Hay que encontrar un equilibrio. Por eso yo les decía ahorita. Este es mi equilibrio. Una correcta ortodoxia, acá, de la cual deriva toda mi ortopraxis, y una ortopatía que acompañe con sentimientos religiosos y emocionales a vivir plenamente mi ortodoxia y mi ortopraxis. Una ortodoxia que sepa yo qué es lo que creo, por qué lo creo, definir muy bien doctrinalmente mi sistema, actuar de acuerdo a él, mostrando frutos de arrepentimiento reales. Y eso definitivamente viene acompañado por una experiencia transformadora. Así que la fe cristiana necesita, justamente como les digo, de ambas cosas. Una verdad objetiva y una experiencia transformadora. ¿Sí? Es eso. ¿Cuál es el impacto histórico de este pietismo que acabamos de ver?
Por acá yo tenía a los pietistas en mis imágenes. El pietismo despertó justamente ahí un impulso misionero. Convencidos de que cada persona necesitaba la conversión personal, los pietistas promovieron iniciativas evangelísticas tanto en Europa como en territorios lejanos. Como por ejemplo, ¿dónde? América, los Estados Unidos, de donde viene aquí mi querido amigo Superman. Aquí nace justamente el movimiento misionero moderno. Si cada individuo necesita conversión personal, la iglesia no puede permanecer pasiva ante eso. Bueno, ahí están los pietistas, ahí están. La evangelización, por supuesto, entonces se vuelve una prioridad y por ahí, ahora sí, vean, aquí ya empezó mi querido John Wesley y Jonathan Edwards. Sí. Y ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. Por supuesto, eso es una influencia decisiva en los siguientes y futuros avivamientos. ¿Por qué? Porque la espiritualidad pietista influyó decisivamente en movimientos posteriores como el metodismo, ligado a John Wesley, Juan Wesley, y los grandes avivamientos del siglo XVIII con Jonathan Edwards, donde la experiencia personal de salvación ocupó el centro de la predicación. ¿Sí? Y aquí es donde entramos hacia Wesley, Edwards, Whitefield. Así que en su momento el pietismo, por supuesto, es la chispa de los grandes despertares. Que los grandes despertares sería justamente el incendio. Pero en efecto la razón y el corazón pues van a estar en tensión constante. Pero en el siglo XVIII no fue simplemente la era de la razón, fue también el escenario de intensos movimientos de renovación espiritual. La historia posterior del cristianismo, que como lo vamos a ver, estaría marcado justamente por interacción, razón, fe, corazón, y a veces entraría en conflicto esto. ¿Sí? Así que la ilustración pone su confianza en Superman, en la razón, suprema razón. Y el pietismo pone su confianza en la gracia transformadora de Cristo. Vamos a decir Batman versus Superman, ¿sí? Ambos nacen en el mismo siglo. Ambos nacen en la modernidad. Y ahora vamos a la sección número 4. Recuerden, son 5. Son 7 seccioncitas, ya vamos a terminar. A veces creo que... Espero no demorarme tanto. Y vamos aquí. Vamos con el punto número 5 acá. Vamos con el punto número 5 y es grandes avivamientos, muchachos. Grandes avivamientos. 5. Punto 5. 5. Grandes avivamientos. El despertar espiritual viene en ¿dónde? En Inglaterra y América, USA. A ver, vamos a ver un contexto espiritual bien interesante. Sí. Vamos a ver un contexto espiritual bien interesante y es: en Inglaterra y en las colonias americanas el cristianismo se había vuelto respetable, pero espiritualmente débil, como estábamos diciendo. La ortodoxia doctrinal, por supuesto, seguía ahí, pero la experiencia viva de conversión estaba totalmente ausente. No había una experiencia así. La ortodoxia, la iglesia era parte del orden social. Sí, ser cristiano era parte de una identidad cultural, pero la transformación interna, el nuevo nacimiento, la experiencia espiritual, sí, la conversión, como veíamos ahora, la conversión personal, había sido reemplazada por formalismos. Así que los avivamientos no nacen justamente de un vacío, sino que nacen como una reacción a una religión puramente fría. La religión oficial en Inglaterra se había convertido en una institución respetable, vinculada al orden social y político. Sin embargo, para muchos, esa respetabilidad ocultaba una profunda falta de vitalidad espiritual. La fe cristiana era afirmada, pero rara vez experimentada como una realidad transformadora. Eso lo dice Justo González. Porque el racionalismo del siglo XVIII, aún dentro de la iglesia, había reducido al cristianismo un sistema moral coherente. Sí, era coherente, pero se hablaba más de virtud que de gracia, más de decencia que de conversión, más de ética que de redención. ¡Wow! Y eso me pega también a mí, eso nos pega a todos los que queremos hacer teología. Así que la fe cristiana es bien interesante. ¡Wow! Aquí voy a tirar un facto. La fe cristiana no sobrevive solo como sistema intelectual. Porque cuando se convierte únicamente en moralismo o identidad cultural, pierde su centro: la regeneración.
No me mantengo en el cristianismo porque es intelectualmente honesto solamente, sino porque es transformador y regenerador. Hay una experiencia derivada de... Y por ahí llega, entonces, mi querido John Wesley. ¿Sí? John Wesley, vamos a poner acá. Y el metodismo que hoy sobrevive. John y el metodismo. John Wesley, un tipo súper intelectual de la iglesia anglicana, por supuesto, de Inglaterra. Sí. Hay una historia muy bonita que contaba que era un sacerdote anglicano, ajá. Una historia muy bonita de él y era cuando él viajó hacia Estados Unidos y hubo un momento de una tormenta y demás y él tenía mucho temor a morir y veía por el contrario algunos esclavos estaban súper confiados en Dios y los veía con esa fe tan fuerte. Él decía, rayos, lo he creído en toda mi vida. Sí. Así que John Wesley no era un incrédulo. Era un sacerdote anglicano, era disciplinado, era moralmente recto. Pero él decía que algo le faltaba. ¿Y eso que le faltaba qué era? La seguridad de salvación, él decía. ¿Sí? Que se encuentra aquí en la preciosa cruz de Cristo. Pague. Mi querido John Wesley. Se me volvió verdecito. Bien. En 1738, en Aldersgate Street, mi querido John Wesley escucha la lectura del prefacio de Lutero a Romanos y experimenta una profunda seguridad interna. No fue una nueva doctrina, una nueva experiencia de gracia. Ahí vamos a ver cómo ilustrar John Wesley. No le hice justicia al viejo Wesley, pero bueno, ahorita ya les muestro. Wesley relata que mientras escuchaba la lectura del prefacio de Lutero a la epístola de Romanos, sintió que su corazón ardía extrañamente. En ese momento, una profunda confianza en Cristo había quitado sus pecados, aún los suyos propios, y la había salvado. Esto es lo que cito del doctor Justo González. Y con Wesley llega el metodismo. ¿Sí? Lo que hoy es la iglesia metodista. Ahí está. John Wesley, ahí está. Acá. Hizo ese Jonathan Edwards. El metodismo no introdujo ninguna doctrina nueva. Lo que hizo fue insistir en que las doctrinas tradicionales de la gracia debían experimentarse personalmente. La justificación no era solo una verdad que se aceptaba intelectualmente, sino una realidad que transforma el corazón. Y por eso, vamos a ponerle acá, un precioso corazón. ¿Sí? Un precioso corazoncito. La Reforma defendió, por supuesto, la justificación por la fe. El metodismo defendió la experiencia de esa justificación. Ortodoxia sin experiencia, frialdad. Experiencia sin doctrina, emocionalismo vacío. El equilibrio es clave. Voy a repetir porque eso es un facto. Eso es un facto. Atención. Ortodoxia. O sea, ¿qué creo porque lo creo? Sin experiencia, sin corazón, frialdad. Como el lente de Superman. Frialdad. Pero experiencia, corazón. Aquí, por el corazón. Sin doctrina, emocionalismo vacío. Gente hueca. Por eso el equilibrio es clave. Vamos entonces con George Whitefield y la predicación del aire libre. Por acá entonces tenemos, vamos acá con Whitefield. Uy, yo creo que hoy me voy a demorar un poquito más, discúlpenme. Todavía me faltan 2 secciones. Es que esta vez me emocioné, perdón. Vamos con aquí. El señor me disculpan mi pronunciación del inglés.
creo que es Whitefield, ¿sí? Es blanco, Whitefield y la predicación al aire libre, ¿sí? ¿A quién también querido Whitefield? O Whitfield, cualquiera de los dos, por favor, perdóname. A ver si aquí entra el nacimiento de la evangelización del evangelismo masivo. Por supuesto, Wesley estructuró el movimiento, pero George Whitefield lo enciende. Whitefield predicaba al aire libre a miles de personas, en minas, en campos, en plazas. Era un fenómeno. Pero no por el espectáculo en sí, sino por el contenido de la predicación. ¿Por qué? Porque predicaba esto, muchachos. Aquí, vea. Predicaba esto. Conversión personal, fe vivida, nuevo nacimiento, gracia, transformación. Whitefield se convirtió en uno de los predicadores más extraordinarios del siglo XVIII. Su voz, poderosa, y su dramatismo lograban conmover a multitudes, pero más allá de su estilo, el mensaje central era la necesidad del nuevo nacimiento y de una conversión personal. El énfasis en la experiencia de conversión implicaba que la fe no era heredada ni impuesta por la cultura. Cada persona debía encontrarse personalmente con la gracia de Dios. Esto es clave. Claro, aquí entiende un poco todo nuestro sistema evangélico y protestante. Sí. El avivamiento del siglo XVIII rompió con la idea de que ser cristiano era algo automático. La salvación no es por tradición. La salvación es por regeneración y conversión personal. Después de esto hay un gran despertar en América. Y aquí entra entonces Jonathan Edwards y su predicación sobre la soberanía de Dios. Jonathan Edwards, ¿cierto? Jonathan Edwards y la soberanía de Dios. Ajá. Qué lindo. Ese me quedó perfecto. Aquí, por supuesto, el despertar toma un matiz más calvinista, sí, con el tema de la soberanía, ya lo sé. Por favor, amigos y hermanos arminianos, no se vayan a poner bravos. Jonathan Edwards defendió que el avivamiento no era una manipulación emocional, sino una obra soberana del Espíritu Santo. Su famoso sermón, este sermón es famosísimo. Pecadores en manos de un Dios airado. Imagínense aquí al viejo Jonathan Edwards, Jonathan Edwards, aquí, véanlo, dándole duro, hijo de madre. Hombres pecadores en manos de un Dios airado. No era teatro, sino que era teología aplicada 100%. Para Edwards, la conversión implicaba una nueva disposición de corazón hacia la belleza de Dios. Edwards insistía en que el verdadero avivamiento no consistía en meras emociones intensas, sino en la transformación profunda del corazón que llevaba a amar la santidad de Dios. Las emociones podían acompañar la experiencia, pero no era su esencia. Para Jonathan Edwards, la fe salvadora implicaba un nuevo sentido espiritual, una capacidad otorgada por Dios para percibir la hermosura de la santidad divina. No era simplemente un sentimiento intelectual, sino una nueva orientación al ser eterno. Así que los avivamientos no fueron irracionales. Ellos fueron profundamente teológicos, pero hicieron un fuerte énfasis en no abandonar la experiencia religiosa. De hecho, Jonathan Edwards fue uno de los pensadores más brillantes del mundo anglosajón. Y de nuevo, volvemos a tirar factos aquí. Es porque yo aquí lo tengo todo anotado, perdón, muchachos, para preparar esto. Y es: emoción sin verdad es peligroso. Pero verdad sin afecto también es peligroso. Así que el siglo XVIII no fue solamente ilustración del racionalismo, también fue una renovación espiritual. Qué curioso. Justamente cuando nace toda esta, como muy bien decía la otra vez Pacheco en uno de sus lives, y es: el gran avivamiento salvó el cristianismo de la ilustración. No porque el cristianismo no fuera intelectual, sino porque aquí le pusieron un énfasis bastante interesante a la conversión personal. Y esto aquí ocurrió con el gran avivamiento. Mientras algunos reducían la fe a ética ilustrada, otros proclamaban el nuevo nacimiento. La historia del cristianismo justamente siempre avanza entre esta tensión: razón y experiencia, estructura y avivamiento. Esa tensión sigue hoy. Vamos con la penúltima sección. ¿Sí? Nuestra penúltima sección la llamamos ilustración versus avivamiento. Vamos a poner aquí el 6. Ilustración
versus Avi. Eh. Eso, pongámoslo en mayúscula, sí. Sí. Pongámoslo en mayúscula. ¿Fe racional o experimentada? ¿Cierto? El cristianismo redujo. El cristianismo en su momento, por supuesto, fue reducido a una religión simplemente natural, como ya lo veíamos ahora. Mientras los avivamientos hablaban de un nuevo nacimiento y transformación interior, muchos teólogos influenciados por la razón y por la ilustración intentaban hacer aceptable al cristianismo ante la razón moderna. ¿Cuál fue la estrategia? Eliminar lo sobrenatural. O sea, aquí todo lo que es sobrenatural. Aquí lo sobrenatural. Sobrenatural. Entonces dijimos, eliminémoslo, ¿cierto? Eso fue lo que propusieron algunos teólogos. Hasta luego. Eliminemos lo sobrenatural. Reducir la fe a una moral universal. Entonces ahora la fe es solamente una moral. No es más que una moral, ¿cierto? Entonces dijeron, no, moral, yes. Ya quitémosle moral. Entonces dijeron, listo. La religión no es solamente moral. Esa fue la estrategia, ¿cierto? Presentar al cristianismo como la forma más elevada de religión natural. O sea, esto sí, sobrenatural no. Los milagros, la revelación especial, intervención divina, todo eso eran problemas que se tienen que se tienen que reinterpretar. Reinterpretar. ¿A qué le suena? ¿A qué le suena? Teología liberal pura y dura, papá. Teología liberal pura y dura, papá. La ilustración llevó a muchos pensadores cristianos a reinterpretar la fe en términos compatibles con la razón moderna. Se insistía en que el cristianismo era, ante todo, una religión moral acorde con los principios universales de la razón humana. En este contexto surgió la tendencia a identificar al cristianismo con la religión natural. Lo esencial no era la revelación histórica en Cristo, sino aquellas verdades que podían ser reconocidas por la razón sin necesidad de intervención sobrenatural. O sea, saquemos del cristianismo todo su elemento racional de moral y de ética y de comportamiento y lo montamos como una religión de la moralidad, más no como una religión de lo sobrenatural, de la encarnación, de un Dios verdadero, interactuando con el ser humano. Cuando el cristianismo se reduce a una simplemente moral racional, pues pierde su centro histórico, la encarnación, como les decía, la encarnación, la cruz, la resurrección. Y ¿qué es lo interesante? El cristianismo no apunta, ojo, aquí va a tirar otro facto, el cristianismo no apunta hacia una moral. No dice la verdad de la moral, no. El cristianismo apunta a que la verdad, voy a ponerla aquí, a que la verdad es una persona. Cuando muchas religiones, en este caso aquí, apuntan hacia la verdad, ¿cierto? Pero en el cristianismo dicen, no, ¿qué es la verdad? La verdad es una persona. Es una persona. ¿Y quién es esta persona? Jesucristo de Nazaret. Sí. Así que la fe bíblica no es simplemente ética universal, sino que es una revelación histórica. Otro punto interesante dentro de esto de la ilustración versus el avivamiento, pues la ilustración insistía en el deísmo como un dios distante, el famoso relojero cósmico, sí. El deísmo fue una de las expresiones más claras de esa tendencia ilustrada. De nuevo, con la razón podemos identificar que en efecto Dios existe. ¿Por qué? Porque tenemos al relojero cósmico, pero no interviene. ¿Ya? No interviene, no revela, no hace milagros, no se encarna, está profundamente trascendente, lejos, inalcanzable, como cuando, no sé si se acuerdan en Loki, en la serie, en Loki, cuando Loki con Loki Woman buscan al Demiurgo, ¿sí? Está por allá alejadísimo, imposible acceder a él. Aquí, por supuesto, el arquitecto construye el universo, pero se retira, se va. Eso parecía más razonable para muchos pensadores del siglo XVIII. Sí, porque es que la idea, tú no te puedes quitar la idea de un relojero, de un arquitecto, porque es que la misma evidencia, de hecho, eso muy bien lo argumentó Tomás de Aquino, la misma evidencia del ajuste fino, de todo lo que sucede, me apunta hacia un hacedor, hacia un diseñador.
Pero ¿qué pasó? Exceso de énfasis en esto y vaciaron el cristianismo de su corazón redentor. Quitaron la inmanencia de Dios en el ser humano, la presencia, el estar con él. Sé que no es un buen ejemplo para muchos que defienden muy bien la teología, pero me parece muy interesante que en The Shark, la cabaña, la película, justamente ahí aparece Jesús y aparece muy cercano. Jesucristo, ¿cierto? Y aparece corriendo en el agua con Mackenzie y decía, es que yo no quiero esclavos, yo quiero amigos. Esa es la inmanencia de Dios. Y esto es lo que negaba aquí todo esto. ¿Por qué? Porque el deísmo afirmaba la existencia de un Dios creador, pero negaba su intervención continua en el mundo, su relación especial con la humanidad, los milagros, la encarnación, la cruz, la redención. Para el deísta Dios había dado al ser humano la razón como guía suficiente, pero la revelación sobrenatural resultaba superflua. La religión debía reducirse a principios morales universales accesibles a toda mente racional. El deísmo no murió en el siglo XVIII. De hecho, hoy aparece con las frases típicas: yo creo en Dios, pero no en la religión. Dios no interviene. Los milagros no son posibles. No hay un Dios personal. Iwa, la nueva era, cómo me siento. Por supuesto, en ese momento el avivamiento, como lo estamos viendo en esta sección, el avivamiento, aquí este men, el avivamiento, vamos a subrayarlo con este amarillito bien bonito, el avivamiento respondió no solamente con la emoción de la conversión, sino con la proclamación de un Dios que actúa en la historia. Entonces aquí hay un choque interesante entre quiénes. Vamos a ponerlo aquí. ¿Entre quiénes hay un choque? ¿Entre quiénes hay un choque? Hay un choque entre la razón, versus la experiencia de conversión. Muchachos, estos dos en este momento están aquí, como lo vemos, pelean. Están están uno contra el otro. Está este. ¡Ay, no! Perdón. Está este. Vamos a ver eso. Repíteme. Está este contra este. Pero ¿cuál es la idea? Que ambos puedan convivir juntos. Son necesarios juntos, amigos. Sí, juntos. Los ilustrados buscaban un cristianismo respetable en la academia, por supuesto, pero los avivadores buscaban una transformación del corazón. No eran simplemente movimientos paralelos, eran visiones distintas de qué es el cristianismo. Mientras algunos intentaban adaptar el cristianismo a las exigencias de la razón ilustrada, otros proclamaban la necesidad de una experiencia personal de conversión. Ambos movimientos coexistieron y marcaron profundamente el rumbo del protestantismo. Así es, y es lo que podemos ver hoy. No lo podemos negar. La respuesta cristiana no fue ser antiintelectual. Tampoco fue capitular ante ello. El siglo XVIII demuestra que el cristianismo puede dialogar con la razón. Incluso dialogar con la razón sin renunciar a la revelación. Y esto, digamos que Dios, ¿cómo pudo usar esto? La Ilustración obligó a la iglesia a pensar con mayor rigor. Sí, fue algo que retó a la iglesia. Pero el pietismo y el avivamiento obligaron a la iglesia a volver de nuevo al corazón. Sin la Ilustración quizá habría un estancamiento intelectual, sí. Pero sin el avivamiento hubiese generado una muerte espiritual. Así que podemos ver la soberanía de Dios actuando en medio de todo esto. El siglo XVIII fue un tiempo de tensiones profundas dentro del cristianismo, sí. Sin embargo, tanto la Ilustración como los movimientos de avivamiento contribuyeron a configurar el mundo moderno y la forma contemporánea del protestantismo. Perdón si me escuchan por allá, mis perritos están también por allá, ladre. La historia del pensamiento cristiano en este periodo muestra no solo conflictos, sino también una adaptación y una renovación. La fe cristiana se vio obligada a replantearse frente a los desafíos intelectuales, mientras los movimientos de renovación recordaban su núcleo espiritual. Así que la fe sobrevive. La fe que sobrevive, y casualmente, como lo decimos en nuestro video podcast, que es Fe Pensante Pop, la fe que sobrevive es la fe que piensa, pero también la que arde. Sí. Y nuestra última sección, y con eso terminamos. Vamos acá. Nuestra última sección, y con eso terminamos. Nuestra última sección es
Consecuencias y legado. El cristianismo entra al mundo moderno. Entonces vamos a poner acá así. Cristianismo, sección número 7. Y vamos a ponerla en negrito, papá. A mí no me inventé eso. Cristianismo, el mundo moderno, mi papacho. Sí, sí. Aquí nace el cristianismo, el nacimiento del protestantismo moderno. Aquí nace el evangelicalismo. Ya podemos ver por qué tantas diferencias con el protestantismo histórico. Los avivamientos cambiaron algo estructural, ¿sí? La pertenencia cristiana dejó de ser simplemente territorial o cultural. Ya no bastaba con nacer en un país cristiano, había que experimentar una conversión. Esto fortaleció la idea de iglesia como comunidad de creyentes regenerados, no solo como una institución estatal. El cristianismo empezó a moverse hacia una fe voluntaria, marcado por una decisión personal. ¿Sí? Aún entonces, los niños que son bautizados en las iglesias deben tener una conversión personal como consecuencia de su bautismo. O como lo dirían los presbiterianos, los metodistas que son pactuales, como la señal del pacto. Ser consecuente de la señal del pacto por medio de una transformación y una experiencia transformadora en la conversión personal. El cristianismo empezó a moverse hacia una fe voluntaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el movimiento de avivamiento contribuyó a debilitar la identificación automática entre iglesia y sociedad. La fe comenzó a concebirse cada vez más como una experiencia personal que requería una conversión consciente. El énfasis en la experiencia individual transformó la comprensión de la iglesia. Ya no se trataba simplemente de pertenecer a una comunidad heredada, sino de responder personalmente al llamado de la gracia. El cristianismo bíblico nunca fue meramente cultural, pero no dejó de serlo. ¿Sí? Porque, ¿cuál es el problema? Le metemos mucho énfasis a uno y olvidamos el otro. El debate de hoy puede seguir siendo fe heredada o fe regenerada. Yo creo que es una fe que se hereda y debe ser regenerada. Porque nuestros hijos también deben tener la fe que nosotros le vamos a heredar, pero ellos siendo regenerados como nosotros lo fuimos. Aquí, por supuesto, entra el surgimiento de nuevas denominaciones, ¿sí? Como hablamos ahora. Aquí entran nuevas denominaciones. ¿Denominaciones cómo? Disculpen. El metodismo. Que obviamente es por Wesley. Que era, por supuesto, era arminiano. ¿Por qué? Porque el metodismo a la larga comenzó como un movimiento dentro del anglicanismo, pero terminó convirtiéndose en una denominación separada, ¿sí? Aquí el metodismo es bien interesante porque el metodismo más adelante vendríamos nosotros los pentecostales. Me identifico como cristiano pentecostal. Pero mírame este idiota. Quiero es pintar. Ya. Metodismo, eso. Ese metodismo nació. Recuerden que ya veníamos del luteranismo, del anglicanismo, de los anabaptistas, ya veníamos de ellos, ¿no? De los presbiterianos, que son todos los reformados. Ahora metemos al metodismo en la ecuación, que viene del anglicanismo. Entonces, tarde o temprano, bueno, ¿por qué surge entonces el metodismo? Porque cuando el énfasis está en la experiencia y disciplina espiritual, tarde o temprano se generan nuevas estructuras dentro de ello. Así que el siglo XVIII marcó el inicio de una creciente diversificación protestante, por supuesto. No necesariamente por herejía, sino por énfasis distintos, ¿sí? Aunque Wesley nunca tuvo la intención de fundar una nueva iglesia, el metodismo terminó organizándose como una denominación independiente, especialmente en América, aquí, en Estados Unidos, en América Latina. Este fenómeno reflejaba los cambios profundos de avivamiento que el avivamiento había producido, ¿sí? El protestantismo del siglo XVIII comenzó a caracterizarse por una notable diversidad. Las distintas corrientes espirituales y teológicas dieron lugar a nuevas formas de organización eclesial. Entonces no es que tengamos miles de denominaciones. Miren que son unas muy concretas por unas razones muy, muy específicas, pero no por diferencias tan notables de una manera doctrinal. A ver, la fragmentación no siempre es apostasía, a veces es una consecuencia de libertad teológica y un énfasis en distintos puntos. Por ejemplo, este énfasis en la experiencia que hace desde el metodismo. Pero realmente sí, es una tensión constante que tenemos en el protestantismo. Y esto también genera en el siglo XVIII
pues una renovación interna hacia la expansión mundial. Que es algo interesante, los avivamientos no se quedaron en una emoción local. Produjeron justamente un movimiento misionero. ¿Sí? Un movimiento misionero. El pietismo alemán, el metodismo inglés y el despertar americano generaron pasión por evangelizar fuera de Europa. Aquí empieza el movimiento misionero protestante moderno. Sí, señores, aquí. El fervor espiritual del siglo XVIII desembocó en una renovación, en un renovado interés por las misiones. El cristianismo protestante comenzó a mirar más allá de Europa y Norteamérica, con una visión de un alcance global. Así que la convicción de que la fe debía ser una experiencia personal llevó también la urgencia de proclamar el evangelio a quienes aún no habían oído. El dinamismo misionero fue una consecuencia directa de la renovación espiritual. Así que a la larga la renovación espiritual también genera y produce misión, porque cuando la iglesia revive, la iglesia también evangeliza. Y aquí hay un puente hacia el siglo XIX. El liberalismo, justamente como les decía ahora, y la reacción ortodoxa. ¿Sí? Esta es una de las consecuencias. Vamos a verlo acá. Voy a ponerlo aquí. El liberalismo el liberalismo Dios. El liberalismo y la reacción ortodoxa. Y de nuevo, ustedes, por favor, se me queda aquí en negrito, papá. Bueno, aquí está el punto crucial. En el siglo XVIII, por supuesto, el siglo XVIII no resolvió la tensión entre razón y revelación. Y la ilustración sembró semillas en el siglo XIX que van a crecer en el liberalismo teológico. ¿Sí ven lo que yo les dije? El liberalismo puro y duro. El énfasis en experiencias sembró semillas que crecerán en movimientos revivalistas más radicales. ¿Sí? Que es lo que vamos a ver más adelante. Las corrientes del siglo XVIII prepararon el escenario para los debates del siglo XIX. Las tensiones entre racionalismo y experiencia, entre adaptación cultural y fidelidad doctrinal no desaparecieron, sino que se intensificaron, por supuesto. Así que el siglo XVIII nos deja una lección que atraviesa toda la historia. Cuando la fe se adapta demasiado, pierde su centro. Y cuando la fe se aísla de la razón, pierde su credibilidad. El desafío permanente, ¿cuál es? Una fe históricamente revelada, intelectualmente defendible y espiritualmente viva. No, esto hay que notarlo. Hay que anotarlo. Como me recorcha mi esposa porque aquí hablo como paisa. Hay que anotarlo. Hay que anotarlo, perdón. Hay que anotarlo. Copien ustedes eso ahí. Esto es un facto. Vean esto. Vean ese facto. El desafío permanente es una fe históricamente revelada, intelectualmente defendida y espiritualmente. Ay, Dios. Por allá me esperé otra vez, están ladrando, perdón. Viva. Wow. Qué frase, ¿no? Es más, pongámosla más grandecita. Venga, ahí. Eso, más grandecita, vean. Qué belleza. Una fe. Vean qué lindo, vean. Aquí pongámosla verdecito. Una fe históricamente revelada. No podemos negar la revelación de ella. Intelectualmente, sí, intelectual. No podemos negar la intelectualidad de nuestra fe. La tenemos que defender, por supuesto. Aquí me acuerdo mucho de mi profe Farah, cuando decía que no todo el tiempo es defender, también es algo revelado. Pero sobre todo también, espiritualmente, vivo, papá. Vivo. Carita feliz. ¿Qué frase? Esa es la idea. Ese es el desafío. Ese es el desafío. Y con eso, terminamos el capítulo de hoy. Una hora y 19 minutos hablando del siglo XVIII de una manera súper interesante. Vamos a ver por acá. Empezamos
con todo el tema de cuál fue el capítulo 10, ilustración y pietismo y grandes avivamientos. Uy, eso no se ve nada, pero ilustración y pietismo y grandes avivamientos. Hay un agotamiento. Uy, miren ustedes, ¿por qué no me dijeron? Rayos. Aquí está mal escrito, papá. Un agotamiento. Por supuesto, después del agotamiento por las guerras, pues entra todo el tema de la Edad Media, la razón y la fe, la razón al servicio de la fe al servicio de la razón. Nace pues el espíritu crítico moderno, como vemos con la ilustración. Nace a partir de eso el deísmo y la crítica. Otra vez escribí re mal, perdón. Soy una pelota. La crítica de Biblia temprana. Hay una búsqueda, aquí empieza todo el tema de la búsqueda del Jesús histórico, que no es igual al Jesús de la fe. Entra entonces el pietismo como reacción frente a la razón fría, haciendo un énfasis en la conversión personal, en la fe vivida, una crítica a la religiosidad superficial. Entran entonces los grandes avivamientos en Inglaterra y Estados Unidos con John Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards. Vemos entonces cuál es la diferencia entre la ilustración y el avivamiento, cuáles son los énfasis de cada uno, y finalmente las consecuencias del cristianismo en el mundo moderno, donde vemos que entra pues el metodismo, donde entra la teología liberal y su reacción a la ortodoxia, y esta gran conclusión que acabamos de ver de una manera muy chévere. Así que ese es el capítulo número 10 de Fe Pensante Pop. Espero les haya gustado. Nos vemos en un siguiente capítulo, en el capítulo 11 y finalmente en el capítulo 12, para terminar nuestra serie de la historia del cristianismo y poder ver entonces una serie sobre teología del cielo muy chévere que quiero ver con ustedes. De manera que bueno, muchas gracias. Yo soy Juan David Estrada. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.